Durante los años más oscuros de Colombia, existían hombres capaces de quitar una vida en cuestión de segundos y desaparecer sin dejar rastro. No usaban uniformes, no respondían ante ningún gobierno y no luchaban por una bandera. Su única lealtad era hacia un hombre, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mientras el mundo conocía el rostro del capo más poderoso del narcotráfico, pocos sabían quiénes eran los hombres que ejecutaban sus órdenes. Ellos fueron los responsables de secuestros, atentados y asesinatos que sembraron el miedo en todo un país. Algunos comenzaron siendo adolescentes de barrios pobres. Otros eran delincuentes comunes que encontraron en el cartel de Medellín una oportunidad para ganar dinero, poder y respeto. Pero una vez dentro, salir con vida era casi imposible. Muchos murieron antes de cumplir los 30 años, otros terminaron tras las rejas, y unos pocos desaparecieron sin dejar explicación. Hoy conocerás la historia de los 10 sicarios más temidos del cartel de Medellín. Hombres cuyos nombres todavía provocan escalofríos décadas después de la caída de Pablo Escobar. Pero antes de empezar, hay algo que debes entender. Estos hombres no fueron leyendas, fueron personas reales. Y detrás de cada uno de sus crímenes hubo víctimas reales, familias destruidas y un país marcado por el terror. A finales de la década de 1970, Pablo Escobar comprendió que el dinero por sí solo no bastaba para mantener su imperio. Necesitaba protección. Necesitaba hombres capaces de obedecer sin hacer preguntas. Y necesitaba que actuaran con rapidez. Así comenzó a formar una red de sicarios integrada, en gran parte, por jóvenes reclutados en barrios populares de Medellín. Muchos crecieron en condiciones de extrema pobreza. Para ellos, el cartel ofrecía algo que el Estado nunca pudo garantizar: dinero, prestigio dentro de su entorno y la sensación de pertenecer a una organización poderosa. Con el tiempo, esa estructura se convirtió en un verdadero ejército clandestino. Cada grupo tenía funciones específicas. Algunos vigilaban, otros transportaban armas, y un número reducido era utilizado para ejecutar las órdenes más peligrosas. Lo más importante era la disciplina. Nadie conocía toda la organización. Cada célula trabajaba por separado. Así, si uno era capturado, difícilmente podía revelar el funcionamiento completo del cartel. Fue ese sistema el que permitió a Escobar resistir durante años la presión del Estado colombiano. Pero entre cientos de hombres armados, hubo algunos cuyos nombres pasaron a la historia. Comenzamos con el número 10. Entre los hombres que integraron la estructura del cartel de Medellín, apareció un sicario conocido con el alias de El Mugre. Como ocurre con muchos miembros de bajo perfil del cartel, su historia está rodeada de información fragmentaria y versiones contradictorias. Lo que sí coincide en diversas investigaciones es que formó parte de la red de hombres armados que operaban para la organización en los años de mayor violencia. Su función consistía principalmente en apoyar operaciones del cartel y servir como pieza dentro de una estructura mucho más grande. Su historia demuestra una realidad incómoda. La mayoría de los sicarios nunca alcanzó notoriedad. Eran reemplazables. Si uno caía, otro ocupaba su lugar. Para Escobar, la lealtad tenía fecha de vencimiento, y el miedo era la mejor forma de mantener el control. Pero el siguiente hombre no era un simple ejecutor. Era uno de los nombres que comenzó a generar verdadero temor entre las autoridades. Número 9. Pinina. Si existía un hombre que entendía perfectamente cómo funcionaba el aparato armado del cartel de Medellín, ese era John Jairo Arias Tascón, conocido como Pinina. Pinina se convirtió en uno de los principales jefes operativos de la organización. No era simplemente un sicario, coordinaba grupos, planificaba movimientos y gozaba de una enorme confianza por parte de Escobar.
Las autoridades lo vincularon con múltiples acciones violentas durante los años más intensos de la guerra entre el cartel y el Estado. Su capacidad para cambiar constantemente de ubicación hizo que fuera extremadamente difícil capturarlo. Durante años logró escapar de los operativos policiales, hasta que en 1990 murió en Medellín durante un enfrentamiento con las autoridades. Su caída representó un duro golpe para el cartel de Medellín, pero también dejó claro que incluso los hombres más cercanos a Escobar no eran intocables. Y el siguiente nombre sería aún más conocido, porque muchos lo consideraban el sicario favorito del capo. Número 8. Popeye. Pocas personas simbolizan tanto la historia del cartel de Medellín como John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. A diferencia de otros sicarios, Popeye sobrevivió a la guerra. Fue capturado, cumplió años de prisión y tras recuperar la libertad, concedió numerosas entrevistas, escribió libros y relató su versión de los hechos. Precisamente por eso, muchas de las historias asociadas a su figura provienen de su propio testimonio y deben leerse con cautela, ya que algunas afirmaciones no han podido verificarse de manera independiente. Lo que sí está ampliamente documentado es que fue uno de los hombres de confianza de Escobar y participó en la estructura criminal del cartel. Conocía los movimientos internos, sabía cómo se tomaban las decisiones, y fue testigo de algunos de los momentos más importantes de aquella organización. Después de la muerte de Escobar, su figura adquirió notoriedad pública por contar detalles del funcionamiento del cartel. Pero sus declaraciones también generaron controversias entre investigadores, periodistas y autoridades. Para algunos, ayudó a comprender una época. Para otros, buscó construir una imagen de sí mismo exagerando ciertos episodios. Sea cual sea la interpretación, su nombre quedó ligado para siempre al cartel de Medellín, y si Popeye fue uno de los hombres más conocidos, el siguiente inspiraba un miedo muy diferente. Número 7. Tyson. Entre los integrantes del aparato armado del cartel, figuró un hombre conocido por el alias de Tyson. Su apodo se hizo conocido dentro de la organización por su carácter violento y por participar en operaciones de alto riesgo. Como sucede con otros sicarios del cartel, buena parte de la información disponible proviene de expedientes judiciales, investigaciones periodísticas y testimonios de antiguos integrantes, que en algunos casos difieren entre sí. Lo que sí parece claro es que perteneció a la red de hombres armados utilizada por Escobar durante la guerra contra el Estado colombiano. La vida de Tyson refleja un patrón repetido una y otra vez. Ingresar al cartel era relativamente fácil. Sobrevivir dentro de él era otra historia. Muchos terminaban muriendo en enfrentamientos, asesinados por organizaciones rivales o perseguidos por las autoridades. Era una maquinaria donde la violencia terminaba consumiendo incluso a quienes la ejercían. Pero ninguno de los nombres vistos hasta ahora alcanzó el nivel de influencia del siguiente, porque no solo obedecía órdenes, ayudó a convertir el terror en una estrategia. Número 6. El Chopo. Entre los hombres vinculados al cartel de Medellín, destacó Luis Carlos García, conocido como El Chopo. Su nombre apareció en diversas investigaciones relacionadas con la estructura armada del cartel, y fue considerado uno de los operadores importantes durante los años más violentos del conflicto. A diferencia de muchos sicarios de menor rango, el Chopo era visto como alguien con experiencia dentro de la organización. Participó en operaciones de alto riesgo y durante un tiempo logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Sin embargo, como ocurrió con buena parte del círculo cercano de Escobar, su historia terminó marcada por la persecución constante, la caída de figuras como Pinina, El Chopo y otros jefes operativos,
debilitó progresivamente la capacidad del cartel de Medellín para responder a la presión del Estado, y aún así, los hombres más peligrosos todavía no han aparecido en esta lista, porque los nombres que vienen a continuación no solo ejecutaban órdenes, algunos llegaron a convertirse en símbolos del terror que vivió Colombia durante aquella época. Y el puesto número 5 cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía al cartel de Medellín. Número 5. La Quica. Si hubo un nombre que llegó a ser conocido mucho más allá de Colombia, ese fue Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica. A diferencia de muchos integrantes del cartel de Medellín, su nombre trascendió las fronteras del país debido a las investigaciones internacionales que lo vincularon con algunas de las operaciones más importantes de la organización. Durante años fue considerado uno de los hombres de mayor confianza dentro del círculo operativo del cartel. Las autoridades estadounidenses lo acusaron de participar en múltiples acciones criminales relacionadas con la estructura de Escobar. Tras abandonar Colombia, fue localizado, detenido y finalmente extraditado a Estados Unidos. Su juicio atrajo la atención internacional. Terminó condenado a cadena perpetua. Su caída marcó un mensaje claro. Por primera vez, algunos de los hombres más cercanos a Escobar comprendieron que ni siquiera abandonar Colombia garantizaba escapar de la justicia. Pero mientras La Quica enfrentaba los tribunales, otro hombre ya se había convertido en uno de los símbolos del terror en Medellín. Número 4. Otto. Entre los operadores más conocidos del cartel de Medellín apareció Otoniel Álvarez, conocido como Otto. Durante los años de mayor confrontación, fue identificado como uno de los hombres armados que integraban la estructura del cartel. Su nombre apareció en diversas investigaciones relacionadas con asesinatos y operaciones violentas atribuidas a la organización. Como muchos integrantes del cartel, Otto vivía cambiando constantemente de residencia. Utilizaba vehículos diferentes, evitaba rutinas y desconfiaba incluso de personas cercanas. La paranoia era parte de la vida diaria, porque todos sabían que la captura de un integrante podía desencadenar una cadena de delaciones. Y en el cartel de Medellín, la desconfianza era tan peligrosa como la policía. Sin embargo, había un hombre cuya cercanía con Escobar superaba a casi todos los demás. Número 3. El Arete. Carlos Mario Aguilar, conocido como El Arete, fue otro de los hombres vinculados a la estructura armada del cartel de Medellín. Su nombre apareció en investigaciones sobre operaciones del cartel durante los años finales de la organización. Para entonces, el ambiente dentro del cartel había cambiado por completo. Las recompensas ofrecidas por información aumentaban, las capturas eran cada vez más frecuentes, y la presión del bloque de búsqueda se hacía insoportable. Cada salida podía ser la última. Cada llamada podía estar intervenida. Cada encuentro podía terminar en una emboscada. Muchos de los hombres que durante años se sintieron invencibles comenzaron a vivir escondidos. Dormían pocas horas, cambiaban continuamente de escondite y entendían que la caída del cartel ya no era una posibilidad lejana. Era cuestión de tiempo, pero aún quedaba uno de los sicarios más temidos de todos. Un hombre cuya reputación sembró miedo incluso dentro de la propia organización. Número 2. El Topo, el sicario que se movía entre las sombras. Dentro del cartel de Medellín existían hombres cuyo nombre jamás apareció en los periódicos. No concedieron entrevistas, no escribieron libros, y nunca buscaron convertirse en figuras públicas. Uno de ellos era conocido por un alias que todavía aparece en investigaciones sobre la estructura del cartel:
el Topo. A diferencia de los jefes más conocidos, el Topo operaba con un perfil extremadamente bajo. Su función era participar en operaciones armadas y cumplir misiones específicas dentro de la organización. Precisamente ese anonimato lo convirtió en una pieza valiosa. Mientras las autoridades concentraban sus esfuerzos en capturar a los hombres más famosos del cartel, otros operadores seguían actuando casi sin ser identificados. En una organización donde la discreción podía significar la diferencia entre vivir o morir, hombres como el Topo resultaban difíciles de rastrear. Su historia refleja una realidad poco conocida. El cartel de Medellín no dependía únicamente de nombres célebres. También sobrevivía gracias a decenas de operadores cuya identidad permanecía casi desconocida para la opinión pública. Pero incluso esos hombres terminaron alcanzados por el mismo destino. La presión constante de las autoridades fue reduciendo poco a poco el círculo de confianza de Pablo Escobar. Y cuando el imperio comenzó a derrumbarse, ya nadie estaba realmente a salvo. Número 1. Evitar cualquier rutina. Esa era la única forma de intentar sobrevivir en una organización donde los operativos policiales eran cada vez más frecuentes y las traiciones podían aparecer en cualquier momento. La historia de El Chili resume el destino de muchos hombres que integraron el ejército privado de Escobar. Durante un tiempo parecían intocables, pero el avance del bloque de búsqueda, la colaboración de informantes y el debilitamiento progresivo del cartel de Medellín terminaron reduciendo el margen de maniobra de toda la organización. Cuando el imperio cayó, aquellos hombres que alguna vez sembraron el terror comprendieron que el miedo había cambiado de bando. Ahora eran ellos quienes vivían perseguidos. Y esa persecución marcaría el comienzo del final para el ejército criminal más temido que conoció Colombia. Porque entender esa historia es también una forma de impedir que vuelva a repetirse. Y en Arcano History, seguiremos explorando los episodios más oscuros del pasado para separar los hechos de los mitos y comprender cómo cambiaron el mundo.